En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de noviembre del 2022, último domingo del tiempo ordinario, la gran fiesta de Cristo Rey. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy leemos que en aquel tiempo, después de haber crucificado a Jesús, el pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se burlaban, diciendo: «Ha salvado a otros, sálvese a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados le escarnecían, se le acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, tienes temor de Dios». Nosotros justamente sufrimos, porque recibimos el justo castigo por nuestras obras, pero éste ningún mal ha hecho. Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Mis queridos hermanos, de estas últimas palabras se podría pensar que su reino sea después de esta vida, en el más allá, mientras que Jesús quiere su reino también en el más acá. Y la prueba es que nos ha enseñado a pedir con la Iglesia en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino, que es distinto de decir vamos, porque la Iglesia lo está esperando, lo desea, y el Señor mismo nos enseña a desear primero el reino de Dios y su justicia o santidad, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Hoy Jesús es aclamado y festejado como Rey, igual que hace 2000 años que vino como Redentor, pero prometió que vendría otra vez con poder y gloria, como decimos en el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Juzgar a los vivos y a los muertos significa separar el buen trigo de la cizaña, separar a los suyos de los que están contra él. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, ha dicho. Vendrá a separar lo que es suyo de lo que es del demonio, y por eso ha de limpiar, purificar su casa, reordenarla antes de su llegada, llenarla de sí, santificarla, transformarla, transustanciarla, reconsagrarla, divinizarla. Ese reino suyo, ¿dónde está? Pero antes, ¿qué cosa es? Porque se habla del reino de Dios sin tener una idea clara, sin saber lo que significa. Se le identifica con la Santa Iglesia, pero aún no es exactamente la Iglesia, porque está en ella, madurando en ella, pero aún no se manifiesta. No es la Iglesia como la vemos, como se ha visto en estos 20 siglos, porque ¿qué reino sería un reino de pobretones, de ciegos, sordos, paralíticos, gente andrajosa, gente que no le conoce y que por tanto no le ama? Sería una vergüenza, un fracaso. No es ese el proyecto, el ideal de Dios, su sueño de amor, no. La Iglesia se halla en un estado de preparación al reino de Dios, pero en realidad el reino ya estuvo en la tierra, al comienzo de la historia, cuando Dios reinaba en el corazón del hombre inocente, de Adán, hijo de Dios, como lo llama el Evangelio de San Lucas en la genealogía de Jesucristo. El Padre Divino vivía en el corazón de ese Hijo. El corazón del Hijo estaba unido al corazón del Padre, y por eso todo era felicidad, orden, armonía, belleza. Estaba su reino en la tierra.
Pero el hombre Adán quiso dar vida a su propia voluntad separándose de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, despreciar la voluntad de Dios, ignorarlo, despreciar su amor, querer ser como Dios pero sin Dios. En aquel momento desapareció de la tierra el reino de Dios. Dios tuvo que retirarlo a causa de la ingratitud y de la desobediencia del hombre. Pero no dijo, ya no lo volveré a dar, sino que antes ha tenido que reparar los derechos de la justicia mediante la redención. Sin el pecado no habría hecho falta la redención. La encarnación del Hijo de Dios era un decreto eterno. Jesucristo habría venido igualmente al mundo, pero ya como Rey glorioso a su propio reino. Ha cambiado solo el modo. Antes ha tenido que reparar los pecados del mundo, asumir la situación trágica de la humanidad tan herida, tan irreconocible. Y ahí está en su pasión. Vino como Redentor hace 20 siglos, pero prometió venir de nuevo como Rey a tomar posesión de lo que le pertenece. Mientras tanto, ha dado a su Iglesia la tarea de preparar su segunda venida. Igual que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel debía prepararse para la llegada del Mesías, anunciar y preparar su primera venida como Redentor. Jesucristo, en su redención, trajo de nuevo al mundo la voluntad del Padre, como una semilla de luz, y la sembró en la tierra superinocente de María, su Madre Inmaculada. En ella y en Jesús se ha realizado el reino de Dios en toda su plenitud, como había estado en nuestros primeros padres, en Adán y Eva, antes del pecado. Por eso dijo a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros, porque estaban él y su madre. Cuando Jesús y María terminaron su misión y volvieron al Padre, el reino de Dios ya no estaba en la tierra, sino solo los preparativos, todo lo que hacía falta para que un día el Señor pudiera darlo de nuevo. Es decir, Jesús sembró en María su reino, lo regó con su sangre y con las lágrimas benditas de su madre, lo fecundó y calentó con el sol del Espíritu Santo en Pentecostés, y nació como una plantita. Era la Iglesia, como una hierbita humilde, insignificante, pero era el comienzo del reino de Dios, del cual aún no se veía nada, pero ahí estaba. Así, en 20 siglos de esa semilla de luz que es la voluntad divina, la Iglesia se ha desarrollado como una planta que ha producido ramas, hojas, flores. Imaginemos una planta que tuviera toda clase de flores que representan todas las virtudes. Así todos los santos, cada uno de ellos caracterizado por una particular virtud, representan la maravillosa floración de la Iglesia. Pero la finalidad de aquel que la sembró y le dio vida va más allá del espectáculo bellísimo de las flores. Él espera el tiempo de los frutos que le paguen todas sus fatigas. Será el tiempo en que se ha de cumplir el reino de Dios, así en la tierra como en el cielo. Y nosotros hemos llegado, podemos decir, al fin de los tiempos de espera y a la víspera del tiempo tan suspirado. El Señor habló, así como sus apóstoles, de los signos de los tiempos. ¿Los signos de qué cosa? Del momento en que Él pasará la página de la historia, purificará la tierra, en primer lugar su Iglesia, pondrá de nuevo a la criatura, al hombre, en el orden, en su lugar y en la finalidad para la que fue creado. Se manifestará como el Rey de su reino. Su venida gloriosa, como fueron sus apariciones después de haber resucitado, se conoce con una palabra en griego, la parusía. Entre los signos de lo que va a cumplirse hay uno muy significativo que narra el Evangelio de San Lucas.
dice que iban hacia Jerusalén y los apóstoles, un poco como niños que creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Pero el Señor les explicó, como en una parábola, que antes habían de ocurrir algunas cosas. Dice que un hombre de noble linaje, que es él, se fue a un país lejano, el cielo, para recibir el título de rey y luego volver. Mientras tanto, dejó sus riquezas a sus servidores para que negociaran con ellas, no para él que no las necesitaba, sino para ellos, y así a su regreso los encontrará a todos ricos y preparados para participar en su reino. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y mandaron una delegación para decir: no queremos que ese venga a reinar sobre nosotros, no le queremos como rey. Es lo que está pasando. Así que, dice el Señor, después de haber recibido el título de rey, regresó y llamó a sus servidores para ver cuánto había ganado cada uno, y ordenó que fueran eliminados todos sus enemigos que se oponían a que él reinase, para decir que en su reino no podrá haber enemigos ni rebeldes. Satanás será encadenado. Por tanto, tras haber recibido el título de rey, dice el Señor, regresó. Jesucristo en el cielo desde siempre es el Rey. Todo poder es suyo, pero aquí en la tierra han pasado tantos siglos, 19 siglos, sin que la Iglesia se diera bien cuenta de lo que eso significa. Solo en 1925 finalmente se le ha dedicado esta fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Cristo Rey. Dentro de 2 años será el centenario. La Iglesia ha contemplado siempre la obra de la redención, pero sin darse cuenta todavía de su finalidad, que no es sólo salvarnos, sino no es simplemente abrir el cielo para que quien quiera y se disponga pueda entrar y salvarse, sino que es sobre todo salvar el proyecto eterno de Dios, que es tener su reino en el corazón de sus hijos. En el cielo nadie se lo discute ni le niega el amor, pero aquí en la tierra, donde se pueden hacer ganancias, donde se merece, mientras que en el cielo ya no se merece nada más, allí se vive de las rentas, aquí en la tierra no ha tenido su reino. Finalmente, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, le ha dado el título de Rey. De esa forma, le ha dado semáforo verde para su regreso como Rey, para el cumplimiento de su reino prometido. La conclusión para nosotros no es decir si su reino ya ha venido o si aún ha de venir, sino que cada uno de nosotros se ha de formar a partir de su conocimiento, y momento por momento, como con tantos ladrillos se hace una casa, una morada para él, y con tantas casas se forma una ciudad, y con tantas ciudades su reino, nuevos cielos y una tierra nueva, en que tendrá estable morada la justicia, donde Cristo sea el Rey de Reyes, y el Padre pueda tener por fin a su Hijo multiplicado y vivo en tantos hijos. Eso es lo que significa así en la tierra como en el cielo, que su voluntad, la fuente de todo bien y felicidad, como es en el Padre, así sea en sus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.